A grandes rasgos podemos decir que el copywriting SEO es una técnica que está orientada a escribir textos que permitan vender más productos o servicios. Y para ello hay que conocer perfectamente las normas del posicionamiento en Google. Porque está claro que si nadie llega a tu página, nadie va a comprarte nada, por mucho que esta página sea muy persuasiva y esté muy bien escrita. Si, siendo un poquito más precisos, podemos decir que el copywriting SEO está pensado para redactar textos que sirvan tanto a los usuarios como al buscador. Esto quiere decir que el texto tiene que tener valor para el usuario, pero también tiene que seguir las fórmulas y los estándares que exige Google para posicionar en las primeras posiciones. De hecho, esto tiene mucha más relación de lo que puede parecer a priori, porque solo los contenidos más interesantes son los que Google posiciona al principio de la SERP. Y para ello, lo que hace Google es buscar cuáles son los textos que mejor cubren la intención de búsqueda para un usuario en concreto. Por eso emplea mecanismos, por ejemplo, como el porcentaje de rebote. El porcentaje de rebote es el índice que marca cuántos de la gente que ha llegado a tu web, a tu texto, a tu URL, según han llegado, han decidido marcharse porque el contenido que han encontrado no cubría sus expectativas. En ese caso, Google lo que entiende es que el contenido no es relevante para esa búsqueda y lo que hará será ir relegando tu contenido a posiciones cada vez más abajo en lo que se llama el listado de la SERP. Ahora te preguntarás, ¿cómo puedes evitar eso? Pues básicamente creando un titular sugestivo y unos primeros párrafos que sean lo suficientemente atractivos como para enganchar al lector desde el primer momento y no dejarlo escapar. Así que como primer consejo de copywriting, lo que yo te recomiendo es que te olvides de escribir preámbulos muy largos e introducciones muy soporíferas. Tienes que ir al grano y empezar con frases que enganchen y que realmente sean capaces de atraer a los usuarios. Además, no me canso de repetir que el copywriting SEO parte de la premisa fundamental que es que tus textos enganchen al lector. Además de eso, tiene que cumplir con todas las premisas que establece Google, es decir, cumplir con todos los factores de posicionamiento. Pero eso no es suficiente, ya te digo, el contenido además tiene que ser interesante, tiene que ser atractivo y tiene que ser persuasivo. Solo de ese modo conseguiremos que los usuarios nos encuentren y a la vez cuando entren nos lean y consigamos convencerles para vender nuestros productos o nuestros servicios o conseguir nuestros objetivos. Por otra parte, otro de los puntos o elementos clave del copywriting SEO es el keyword research. El keyword research no es otra cosa que analizar cuáles son las palabras clave que mejor que más tráfico pueden traernos y optimizar todo ese texto en función de esa palabra clave que a nosotros nos interesa. En función de las palabras clave que tú decidas seleccionar, deberás generar unos contenidos optimizados para esas palabras clave. En este punto también es fundamental hablar de la intención de búsqueda del usuario, que ya la hemos mencionado un poquito antes, un poco hace unos segundos. La intención de búsqueda del usuario, en este momento, cuando ya sepas exactamente qué keyword quieres atacar, tendrás que analizar cuál es la intención de búsqueda del usuario y cumplir con esa intención de búsqueda. Es decir, es escribir un contenido que satisfaga esa intención de búsqueda que tiene el usuario cuando busca una palabra clave determinada. También, además, hay que analizar que esas palabras clave, ¿qué tipo de palabras clave son? Es decir, no es lo mismo una palabra clave transaccional, es decir, que está orientada directamente a la venta, que una palabra clave más informativa, ¿no? Es decir, no es lo mismo cuando alguien busca información sobre los distintos tipos de zapatillas para hacer running. Esa búsqueda sería una búsqueda más informativa, es más complicado vender utilizando, atacando ese tipo de búsquedas, mientras que, por ejemplo, cuando alguien busca comprar zapatillas modelo tal, en ese caso sí que estamos ante una keyword transaccional y en esa sí que es más fácil vender si generas un buen texto pues para una ficha de producto, para una categoría en una tienda online o, bueno, pues un texto que esté realmente pensado para vender. Sin embargo, no todas las palabras clave y todos los textos que vamos a escribir están pensados directamente para vender a cara de perro, sino que en algunos casos, dependiendo de la fase del embudo en la que nos encontremos, a lo mejor hay que ir a eso, lo que decíamos, a unas keywords más informativas o pensadas a ir calentando a ese posible comprador para que vaya pasando por las distintas fases del embudo hasta que llegue a comprar el producto o servicio que estamos vendiendo. Ya vas viendo que esto del copywriting no es tan sencillo como parecía al principio, ¿verdad? No es tan sencillo como hacer un poquito de SEO, un poquito de Black Hat y empezar a vender, ¿verdad? Por eso quiero, antes de continuar, explicarte el caso de mi amiga Marcela. Marcela es una amiga mía que lleva pues bastantes años ejerciendo como psicóloga para la administración pública. Esto quiere decir que suele trabajar nada más que por las mañanas y por las tardes tiene bastante tiempo libre. Cuando llegó la pandemia, se quedó en casa, porque al principio evidentemente pues teletrabajó como en todo el mundo, pero
como realmente ya su trabajo consistía en visitar a pacientes, pues poco pudo teletrabajar, sobre todo en el momento estricto del confinamiento. Pues la verdad es que estaba aburrida y entonces empezó ya a pensar en un servicio que podía ofrecer a gente que estuviera necesitada, y en aquel momento había mucha, de asistencia psicológica. Entonces creó un servicio un poquito ad hoc para ese mismo momento, de asistencia psicológica online, en el que bueno, pues la gente le contrataban, y a través de una videoconferencia, el paciente en su casa y ella en la suya, le hacía una terapia. Este sistema, cuando ya pasó el confinamiento, Marcela se dio cuenta que podía ser pues, una especie de side project o un segundo trabajo que le generara unos rendimientos. Marcela además siempre ha sido pues, muy aficionada a las redes sociales y tenía un perfil bastante currado pues, en Instagram, y también tenía pues, perfiles en varias redes sociales. Entonces comenzó a promover sus servicios ya pues, de una forma un poquito más estandarizada. Ella iba generando contenidos, por ejemplo, en redes sociales como Instagram, y pues algunos seguidores que estaban interesados pues la contactaban y bueno, pues en algunas ocasiones le contrataban lo que es una sesión de terapia o de ayuda, o llamémoslo como quieras. El problema es que ella misma se dio cuenta de que las redes sociales no eran el escaparate idóneo para darle ese aspecto de profesionalidad que ella quería ofrecer. Entonces fue cuando se planteó la opción de hacer una página web en la que promoviera sus servicios profesionales. Para ello creó la página web y bueno, pues yo en aquel momento la pude ayudar un poquito con los textos de las páginas estáticas y bueno, pues creo que la cosa pues quedó bastante chula. Pero claro, cuando la página empezó a rodar, enseguida se dio cuenta de que sin contenido, o sea, aparte de esas páginas estáticas, era difícil posicionar y conseguir las visitas que ella deseaba. Entonces, a partir de ahí, empezó a pensar qué tipo de contenidos podía ofrecer a los usuarios que entraran en su web para conseguir mejor posicionamiento. En aquel caso, hablamos un día y yo le comenté que la mejor opción que yo entendía que podía ser para ella era crear contenidos específicos en su blog. Es decir, escribir artículos pues, sobre la depresión, sobre la asertividad, sobre, bueno, pues hacer un análisis de palabras clave, ver cuáles son los temas que más tráfico le podían derivar, y que empezar a escribir esos textos, además también para dar esa sensación de autoridad o de solvencia profesional. El problema es que me hizo caso a medias, es decir, montó el blog y empezó a escribir artículos, pues según a ella le apetecía. No pensó en ninguna estrategia de contenidos, no analizó las palabras clave y lo único que hizo fue empezar a escribir un poco a lo tolón, como se suele decir, y pues empezó evidentemente a generar contenidos bastante abundantes, escribía muchos artículos, pero pues los artículos eran aburridos, se hacían pesados, no eran atractivos, en muchas ocasiones eran demasiado técnicos y muy poco atractivos para alguien que, por ejemplo, estuviera sufriendo un problema y quisiera información sobre ese problema en concreto, y la busca en internet, que es lo que hace casi todo el mundo cuando se siente mal, tanto física como psicológicamente. Entonces, bueno, pues Marcela llegó un momento en que ya estaba enfadada, estaba cansada de trabajar sin obtener casi retorno, y me llamó diciendo que iba a dejar el blog porque estaba harta ya de escribir para nada. Entonces, bueno, cuando me llamó y me lo comentó, le dije, dame un poquitín de tiempo, coge un poco cómo está el blog, qué es lo que has hecho hasta ahora, y ya vamos a ver qué salidas o qué recursos podemos utilizar para que esto empiece a tener un poquito más, para que empieces a ver un poco de color. Entonces ahí ya me di cuenta yo que, bueno, pues cuando revisé un poquito los primeros artículos que tenía publicados, o mejor dicho, los últimos, pues me di cuenta pues, que el tono era demasiado formal, demasiado distante, demasiado académico. Daba la sensación de que fuera un artículo o una publicación para la universidad, más que un blog de divulgación sobre problemas psicológicos que puede sufrir cualquiera. No, ya te digo, no tenía una estrategia de contenidos clara, escribía más o menos sobre lo que le apetecía a ella. No pensaba además casi nunca al escribir en sus lectores, sino que pensaba más un poco en lucirse, ¿no? Usando muchos tecnicismos, muchas palabras, frases complejas, frases además con muchas subordinadas, complicadas de entender para una persona que no tenga mucha formación. Y luego, sobre todo, el problema básico es que no escribía orientándose al SEO, con lo cual no podía recibir el cariño de los buscadores, evidentemente. Yo al final lo que me di cuenta es que ella lo que pretendía con el blog era demostrar que era muy buena profesional,
como si quisiera, se puede decir que compararse con sus compañeros, que sus compañeros del sector vieran lo buena profesional que era, cuando ese quizás no es el objetivo principal de un blog que pretende, o sea, de una web que pretende vender sus servicios profesionales, sino que lo que tiene que conseguir es atraer a los clientes, que en este caso son pacientes, son gente que necesita de esa ayuda psicológica. No voy a seguir ahondando en los problemas de Marcela porque realmente tampoco, o sea, ella escribe bien, o sea, al final ella su problema no es que no supiera escribir, su problema es que no sabía escribir para internet. Además, bueno, en aquel momento a mí me pilló ya con muchísimo trabajo, estaba trabajando ya a pleno rendimiento con marcas como Shopify y como BMW y bueno, pues al final yo ya no tenía tiempo para volverme a dedicar, que ella lo que básicamente quería es que yo me pusiese a escribir contenidos para su blog. Entonces, bueno, yo le dije que en aquel momento no era posible porque no tenía tiempo, lo sentía por ella, y le dije, la única opción que tengo es que estoy preparando un curso de copywriting SEO y que creo que te puede ser muy útil para aprender qué técnicas tienes que emplear para que conseguir más tráfico, para conseguir más lectores que en el futuro se conviertan en clientes o pacientes. Bueno, pues tal vez igual te preguntas por qué motivo te estoy contando este caso de Marcela. Y es porque básicamente lo considero uno de mis grandes casos de éxito. En la web de Copywriting SEO para Todos, en la landing page de Copywriting SEO para Todos, vas a ver que hay varios testimonios de varios alumnos que ya han participado en el curso, pero este en concreto me hace especialmente ilusión porque, bueno, es una amiga con la que he podido ver los resultados de cuando empezó desde cero a cómo ha llegado hasta 100, ¿no? Si tú estás pasando por los mismos problemas que pasó Marcela, creo que la mejor solución puede ser mi curso Copywriting SEO para Todos. A ella le vino muy bien y yo creo que a ti te puede venir estupendamente. Ten en cuenta que en mi curso Copywriting SEO para Todos vas a aprender de manera estructurada y organizada todas las técnicas que necesitas para que tus textos posicionen mejor en Google y recibas el cariño, por tanto, del buscador, con lo que te generará más tráfico y más visitas. Y al fin y al cabo, más clientes, que es lo que todos queremos. Ten en cuenta que sin el cariño de Google ni te va a leer nadie y con mucho menos te va a comprar nadie. Así que es más que evidente que si quieres conseguir más visitas y más tráfico, tienes que aprender a escribir para Internet. No quiere decir que no sepas escribir, sino que necesitas aprender las técnicas que se usan para que los buscadores te valoren más y los usuarios lean tus contenidos y terminen comprando tus productos o tus servicios. En mi curso Copywriting SEO para Todos vas a aprender una serie de técnicas y una serie de pilares básicos del copywriting SEO. Entre ellas, por ejemplo, comprender cómo hacen las búsquedas los usuarios. Eso es básico. Si no sabes cómo busca la gente, es muy complicado que puedas escribir textos que se adapten a esa forma de buscar. Vas a aprender también a redactar contenidos que se adapten como un guante a esas intenciones de búsqueda que tienen los usuarios. Además, también vas a ser capaz de optimizar tus textos para que se adapten a esas búsquedas que hace la gente y obtener un tráfico más cualificado. Es decir, ese tráfico que sea más caliente y que esté más dispuesto a comprar. Vas a aprender también cómo hacer con tus textos para que las estadísticas de tu web mejoren y mejoren las cifras y veas tú que aumenten tus resultados. Y sobre todo, en mi opinión, una de las cosas más importantes es que vas a aprender a usar las keywords de un modo mucho más inteligente de lo que probablemente lo has hecho hasta ahora si es que alguna vez has hecho un análisis de keyword, un keyword research. A modo de resumen, te puedo decir que el curso Copywriting SEO para Todos tiene una serie de beneficios. Básicamente son que te van a leer más personas, vas a vender más productos, te van a pedir más presupuestos, te considerarán un experto en tu sector, redactarás más rápido de lo que lo hacías hasta ahora y vas a escribir sobre temas que realmente le interesan. Es probable que ahora te preguntes cómo se estructura el curso, porque bueno, al fin y al cabo todos cuando nos apuntamos a un curso lo que queremos es saber cuáles son los temas que se van a estudiar o cuáles son los grandes bloques que van a tratar por ver si nos encaja o no nos encaja, ¿no? En este caso, el curso Copywriting SEO está estructurado de un modo en el que cada nuevo bloque va a ir introduciendo nueva información que irá complementando y asegurando los conocimientos que vas adquiriendo. Como es evidente en todos los bloques, en todos los cursos que he hecho, pues siempre hay un bloque introductorio en el que te hablo un poquito más sobre cuáles son los elementos básicos del curso y del copywriting SEO y bueno, cosas muy básicas pues para que entiendas y pues para gente que empieza desde cero. Este curso está pensado para gente que empieza desde cero o que tiene unos conocimientos muy básicos. Ya te digo, los primeros conceptos de SEO los vas a ver detenidamente, con ejemplos reales. Vas a estar viendo ejemplos reales casi todo el rato. Luego, por ejemplo, en el módulo siguiente
Te enseñaré cómo estructurar los textos en función de cómo hayas hecho pues, un keyword research, que también haré en directo, lo vas a ver además compartiendo la pantalla. Vamos a ver varios keyword research y luego vamos a ver, en función de ese keyword research, cómo estructurar el texto, que esta es la mejor forma que hay para superar el miedo a la página en blanco. En general, la gente tiene problemas para empezar a escribir porque básicamente no saben cómo rellenar los huecos, es decir, es cómo hay que hacer una estructura en la que tú vas, en función de lo que busca la gente, vas creando una estructura de epígrafes o de titulares, es decir, H2, H3 y todo eso, y luego tan solo rellenar los huecos que te han quedado cuando has creado esa estructura básica, ese andamiaje, ¿no? Posteriormente te enseñaré también a redactar títulos, porque ya has visto que es una de las de lo más difícil que hay en este trabajo del copywriting SEO, y es uno de los elementos claves. Si no sabes redactar títulos o no los redactas correctamente, pues no vas a conseguir muchos de tus objetivos. Lo primero, porque no vas a lograr posicionar bien en Google, no vas a conseguir o sea, el CRT, el CTR, perdona, no CRT, el CTR, el click-through ratio, o sea, todas las veces que apareces en una búsqueda, cuánta gente pincha en tu resultado. Si no consigues un CTR alto, es probable que tu posicionamiento vaya empeorando. Entonces, eso es básico, aprender a escribir títulos H1 y sobre todo meta titles, que sería una de las etiquetas que se usan en SEO. Es fundamental aprender a hacerlo bien para conseguir mejor posicionamiento. Luego te voy a enseñar paso a paso y de 0 a 100, como digo, a redactar un artículo para un blog, un post de un blog, porque al fin y al cabo eso es el trabajo más habitual que se hace en copywriting SEO, aunque se hacen más cosas, se hacen también páginas, se hacen los textos de una página estática, de una landing page. En el caso este vamos a ver cómo se redacta un post desde cero y lo vas a ver, además voy a estar compartiendo la pantalla y lo vas a ver completamente todo el proceso que yo hago. Luego te voy a enseñar también cómo optimizar ese texto que has creado, dejándolo que repose un poquito, dejándolo que descanse, logrando una distancia para que te ayude a ser un poquito más autocrítico con tu propio trabajo. Vas a aprender cómo lo hago yo también, vas a ver cuáles son los trucos que yo empleo, también compartiendo la pantalla. Lo más valioso que yo pienso que este curso puede aportar es que vas a aprender perfectamente cómo estructurarte y organizarte tú mismo. Por ejemplo, un consejo que te da y que pienso que vale 1000 es el dejar un espacio entre lo que acabas de escribir y la revisión. Yo eso, por ejemplo, no lo hacía antes y he notado una mejoría impresionante en mis textos. Las lecciones, hay unas lecciones en las que escribes un post en directo y después lo revisas. Eso merece la pena verlo una y otra vez, porque vas a ir aprendiendo los procesos de realmente un copywriter profesional y los razonamientos. Luego también hay un momento dado en que llegamos a una lección que es necesaria, pero quizás algo más árida de lo habitual para gente que no es experta en SEO, que sería los conceptos básicos de SEO técnico. No te asustes porque al final los vas a entender muy bien porque se aprenden de una forma muy cercana, muy fácil de entender, no nos vamos a meter en grandes complejidades, pero sí que hay cosas como indexación, rastreo, todo ese tipo de cosas, rankear, todo ese tipo de conceptos básicos de SEO técnico los tienes que conocer. Los robots, bueno, pues, los mapas, los sitemaps, bueno, todo ese tipo de cosas, te explicaré en qué consisten, porque sí que es básico para que puedas hacer copywriting SEO. Y luego además también hay otro bloque en el que te enseño una cosa que a la gente le ha interesado muchísimo, que es hacer copywriting SEO para páginas de ventas. Es decir, igual que aprendemos a hacer copywriting SEO para un artículo de un blog, para un post, también te voy a enseñar cómo hacerlo para una landing page de ventas. Y además te voy a poner un ejemplo de un cliente real con el que yo he trabajado para que veas cómo hay que hacerlo, porque es que cambia bastante de cómo se hace la optimización de una web, por ejemplo, de un artículo de un blog, respecto a cómo se hace la optimización de una landing page, ¿vale? Lo vamos a ver también. Y luego, bueno, pues al final del todo vamos a recapitular y vamos a reafirmar los conocimientos. Además, otra de las cosas que me apetece dejar claro es que en este curso no te va a resultar aburrido o tedioso como en muchas ocasiones sucede, porque muchas de las lecciones están amenizadas, bueno, pues con GIFs animados, con memes, incluso pongo secuencias de películas relacionadas con el tema que estoy tratando, es decir, para hacerlo todo más atractivo y más animado. Los 3 beneficios que
que he percibido de realizar el curso y también como lectora de tus contenidos es que la claridad del mensaje, la estructuración tanto del taller y como las unidades didácticas van dejando una conclusión aplicable. Y el tercer beneficio sería la capacidad de dado o de recuerdo de los conocimientos, y que tienes motivación para volver a consultar una especie de gamificación. La verdad que el hecho de unir historias, películas, que ha sido un enfoque que combina el humor y el conocimiento, y ha sido muy ameno porque llegamos muy cansados a la hora de conectarte en casa a un taller, y poder tener esa dosis de humor me ha permitido que los conocimientos los asimile mucho mejor y que tenga más motivación en el taller, para consumir el taller. Por otra parte, el curso que te acabo de explicar de Copywriting SEO para Todos sería todo esto que te he dicho, pero además tienes una serie de bonus a mayores que te regalo por apuntarte al curso, ¿de acuerdo? Por uno sería mi ebook, que de hecho es uno de los libros que más éxito me han dado. Es un ebook, es un libro electrónico que se titula Cómo crear textos memorables para tu blog. Este es un libro que normalmente lo vendo directamente por mi cuenta, pero que en este caso te lo voy a regalar por participar, por apuntarte al curso Copywriting SEO para Todo. También vas a tener otro bonus, que sería una masterclass de David Ayala, que es en mi opinión, uno de los mejores expertos de SEO que hay en España. David Ayala te va a dar una clase de optimización SEO. Luego además te va a dar, David Ayala tiene dos masterclass, tiene esa sobre optimización SEO y luego tiene otra sobre cómo hacer link building, ¿de acuerdo? Luego también vas a tener una masterclass interesantísima de Sofía Calle sobre Core Web Vitals. No te voy a decir nada más, pero ya te digo que es muy potente y con esto vas a dar ya casi un paso por delante de los demás redactores o de las demás personas que se dedican a escribir en Internet. Y por el último bonus que te voy a regalar es un mini curso de la herramienta DinoRank. Tengo una colaboración especial con DinoRank, una herramienta creada por el equipo de mi amigo Dean Romero, y bueno, pues en este caso ha pedido a una de sus colaboradoras, una de sus redactoras, que haga un curso de 5 lecciones sobre cómo sacarle el máximo partido para un redactor, para una persona que escribe contenidos, a la herramienta DinoRank. Además de eso, vas a tener un descuento del 50% en el precio del primer mes que si decides suscribirte a la herramienta DinoRank. Y además también te voy a dar un cupón de descuento para usar una herramienta que se usa para hacer link building, que se llama Leolytics. Bueno, pues vas a tener también un cupón de descuento de 20 euros si quieres utilizarla, si quieres generar enlaces que apunten a tu página. Por último, bueno, pues te voy a contar por qué he decidido hacer este curso, que podría haberlo hecho a lo mejor de otro tema, a lo mejor se lleva muchísimo ahora todo lo que tenga que ver con copy. Esto realmente está más orientado a redacción SEO, aunque ya te digo que es Copywriting SEO, que es una disciplina diferente, que tenga mucho en común con el SEO. Y sobre todo, he decidido hacer este curso porque no quiero que pases por lo que yo he pasado, es decir, quiero acortarte el proceso. Yo cuando empecé a trabajar como redactor, desde luego empecé en la parte baja, se puede decir, de la profesión. Yo lo que tenía claro era que consideraba que escribía bien, porque llevaba ya tiempo haciéndolo, pero yo veía que no tenía el éxito que yo esperaba en Internet, y era básicamente porque desconocía muchas de las reglas de posicionamiento que había para Google. En aquella época no había grandes cursos que te explicaran cómo hacer las cosas, y luego que había solía estar muy orientado al SEO técnico. Y a mí ese tema, que incluso he estado en comunidades de Black Hat y todo eso, pero a mí este tema no me interesa. A mí lo que me interesa es aprender a escribir bien para que le gustes a los usuarios y le gustes al buscador, a Google. Entonces, bueno, pues yo me he tenido que ir aprendiendo de forma casi autodidacta muchas de las cosas que ahora sé. Y luego yo realmente el gran salto que he dado exponencial en mi profesión, en el que ya he logrado conseguir muy buenos resultados desde el punto de vista del posicionamiento, es cuando he empezado a trabajar con clientes grandes. Primero con Javi Pastor, con el que ya pude colaborar en muchos de sus proyectos, trabajé con muchos de sus clientes directamente.
Y luego ya eso, trabajando en BMW, en Shopify, donde he conocido pues, a profesionales muy, muy tops, que me han enseñado muchísimas cosas que ni siquiera se suelen publicitar, porque realmente hay que pensar que en este tipo de marcas, en este tipo de empresas, la gente está en plantilla, no son gente que ni siquiera hagan muchas vidas social a nivel de redes, no son gente que de conferencias ni cosas de esas. Entonces, todo lo que saben prácticamente solo lo aplican para sus propios proyectos. Bueno, pues yo en mi caso, esos aprendizajes que he ido adquiriendo, te los voy a compartir. Y además te los voy a compartir de un modo estructurado, de un modo mucho más organizado, ¿vale? Yo la verdad es que esto es un tema, el curso para mí es un tema personal que me está tocando mucho, o sea, para el que tengo mucha ilusión y el que me está tocando mucho a nivel sensible, porque bueno, cuando yo decidí hacer este curso mi vida era bastante distinta, cuando empecé a crear los guiones y empecé a grabar el curso y todo eso, bueno, pues sufrí un problema personal muy grave, mi madre pues enfermó, se puso muy mala y bueno, en muy poco tiempo terminó falleciendo. Entonces, bueno, pues al final, claro, bueno, yo a mí eso me provocó, pues como es habitual en este tipo de casos, no tenía ganas de hacer cosas y bueno, pues paré un poquito la grabación del curso, luego ya la continué, cuando unos meses después me sobrepuse a lo que había sucedido, pues decidí continuar, continué grabando, al final luego, bueno, pues es verdad que el trabajo ha ido aumentando mucho y al final esto lo voy grabando, este curso lo he ido creando un poquito en paralelo como un side project a mi proyecto principal, que es el trabajar para los clientes. Entonces, bueno, pues todo esto ha ido derivando en que el curso pues no, ha tardado más en salir de lo que yo quería y luego además cuando ha salido pues quizás tampoco, porque el curso de hecho ya está funcionando desde hace meses, pero no he tenido tiempo de publicitarlo en condiciones, de hacer anuncios, entonces bueno, pues conforme voy sacando tiempo, voy haciendo esta presentación del curso. Entonces, bueno, pues ahora he aprovechado además tengo que decir también que esta es la primera vez que estoy grabando directamente en audio y en vídeo, es decir, me he puesto una cámara y estoy grabándome para publicar el podcast en Writing Pod habitual, en todos los podcatchers en los que salgo, en los que tengo presencia, en Minibox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify, me puedes encontrar en cualquiera de estos sitios. Y luego además también en YouTube, que es un canal que estoy empezando a potenciar y entonces este vídeo lo vas a poder ver entero si quieres verlo en YouTube en imágenes o si lo quieres oír en audio, me vas a tener pues donde me encuentras habitualmente. Te digo, para mí ya te digo que es importante, de hecho una parte de los beneficios, bueno, al final es que quieras que no, estas son las cosas que se relacionan mucho, me acuerdo mucho cuando hablo del curso y todo eso, siempre me acuerdo mucho de mi madre, entonces bueno, lo que he pensado, mi madre falleció de cáncer, entonces lo que voy a hacer es, y de hecho ya estoy guardando el 10% de lo que vale el curso, lo voy a donar a la Asociación del Cáncer, es decir, de hecho ya los que ya he vendido ya está el dinero ahí preparado, bueno, cuando haya una cantidad suficiente, bueno, pues haré una transferencia y ya está, o sea que por eso te digo que si el curso te interesa y te gustan estos temas, encima piensa que además también estás ayudando a gente pues que lo va a necesitar pues para la investigación, para el apoyo a las familias, a los enfermos, el apoyo psicológico y todo eso. De hecho, esta mi amiga Marcela trabajaba también antiguamente, empezó trabajando también en la Asociación del Cáncer, o sea que bueno, que es un tema que la verdad es que creo que es bastante importante. Creo que no te he dicho todavía lo que vale el curso, porque además hay una cosa que es para mí, creo que es esencial, es decir, el curso vale 147 euros. Este curso, los alumnos que ya lo han hecho me han dicho todos, porque a los primeros sobre todo les hice una encuesta pues para ver su feedback y todo eso, aparte de grabar los testimonios, que de hecho al final del podcast voy a poner un par de testimonios, o sea, al final del vídeo si estás viéndolo en YouTube, para que veas un poquito qué opina la gente sobre el curso. Pero bueno, es decir, todo el mundo me ha dicho que este curso tendría que estar en torno a los 300, 400 euros como muy poco. Yo por lo que estoy viendo, además, es que estoy viendo que no hay cursos ya en condiciones, un curso de más de casi 10 horas de formación, con un montón de material de acompañamiento, te encuentras todos los temas, tienen aparte de un vídeo grabado, tienes un PDF, tienes un audio, o sea, tienes un montón de opciones para poder descargártelo en distintos formatos. ¿Vale? Entonces, bueno, te digo, podría estar en torno a 300, 400 euros fácilmente, pero yo lo vendo a 147 euros. ¿Qué ocurre? Que a 147 euros, eso es lo que lo vendo, pues como es un curso que va a ser evergreen, que va a estar ahí siempre, bueno, pues lo tengo para... Ese es el precio oficial. Pero si estás escuchando este podcast o esta entrevista, te voy a decir una cosa. Tienes un descuento, un cupón de descuento que puedes aplicar
y con el que vas a lograr un 30% de descuento sobre el precio de 147 euros. El cupón te saldrá así, te lo voy a poner en las notas que acompañan a este programa, te lo voy a poner también sobre impresionado si lo estás viendo en vídeo y para que lo tengas, pero bueno, te lo digo, el cupón es botín-medio SUSC. Botín-medio SUSC. Lo tendrás sobre impresionado y lo vas a tener también en las notas al programa. Utiliza cuando entres en la página, en la landing page del curso y le des al acceso a pagar, te mandará a una pasarela de pagos de Hotmart y ahí te van a pedir el código. Metes el código y vas a tener un 30% de descuento respecto al precio normal del curso. Así que no desaproveches la oferta porque ahora realmente el curso te sale mucho más barato de lo que realmente es su valor real. Lo que más me gustó del curso de Copywriting SEO para todos es, por ejemplo, la manera de explicar los conceptos del SEO. Por ejemplo, hay un módulo que es el módulo 2, que es Introducción al SEO, que se explica que hay diferentes vídeos estructurados así de esta manera y que te explica detalladamente y con unas palabras que se entienden perfectamente para las personas, por ejemplo, como yo, que no conocemos exactamente profundamente esos conceptos, pues y te los explica de una manera que los entiendes perfectamente y te pone encima ejemplos para que sea más visual y acabes de entenderlos. Y luego también, por otro lado, también en el curso este de Copywriting SEO para todos, también al final de cada módulo tienes unos test que puedes practicar y saber exactamente si realmente has entendido los conceptos que se explica. Y también, por otro lado, también me ha gustado mucho del curso los módulos 7 y 8, que el 7 es escribir un post paso a paso y el 8 es cómo optimizar tu texto. Entonces, estos también considero que me han gustado mucho también del curso porque de una manera ves cómo un profesional escribe paso por paso sus textos. Me ha ido muy bien, sobre todo porque he adquirido conocimientos de conceptos que no entendía a día de hoy porque yo no me había dedicado a ello y mira, siempre me ha gustado el copywriting y aquí he conocido, pues, por ejemplo, conceptos como palabras clave, los keywords de long tail, las keywords genéricas, que eso no conocía ese conocimiento, de que ahora sé cómo estructurar un texto, que en el curso Copywriting SEO para todos te explican muy bien los pasos que tienes que seguir para escribir tus propios textos, como qué palabras tienes que usar para atraer más tráfico, qué palabras, cómo tienes que poner los títulos en H1, H2, H3. Y además lo bueno es que en este curso de Copywriting para SEO para todos te explica y te cita varias herramientas muy útiles para tu día a día que puedes utilizar y que van muy bien para escribir tus textos y para ayudarte a estructurar mejor lo que quieres decir y cómo quieres ayudarle al cliente de la mejor manera. Bueno, pues no voy a seguir porque ya realmente creo que lo he dicho todo. No voy a seguir haciendo hincapié en las ventajas y los beneficios de este curso. Espero que ahora sepas un poquito mejor qué es el Copywriting SEO y cómo puedes aprenderlo conmigo. Y nada, pues solo me queda decirte, y hoy ni siquiera te voy a hablar ni de redes sociales ni de nada, solo me queda decirte que que se despide atentamente Ricardo Botín, conductor, director, productor y realizador del podcast de copywriting y redacción llamado Writing Pod.